Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincha Rabiña, un jueves más. Seguimos con la ronda de vídeos navideños y hoy toca ponerse guapísimas para las fiestas que tenemos ya en puertas. Y como nada tiene que ver un look de Nochevieja con otro que te puedas poner una mañana de Navidad, te traigo un vídeo cargado de ideas súper variadas que además van a encajar en diferentes tipos de cuerpo. Soy Inmaculada Pérez, tu asesora de imagen y moda. ¡Comenzamos! Y empezamos fuerte, con un nivel bastante altito, con este look que os presenté hace unos días por Instagram, en el que la pieza central, sin ninguna duda, es esta chaqueta de Zara, de terciopelo con bordados. Es una maravilla, yo me la compré para un evento que tenía, pero me resultó después el conjunto demasiado oscuro para asistir a una celebración de día y al final no me la puse. Así que la voy a devolver con todo el dolor de mi corazón porque es que me encanta. Bueno, esto lo está diciendo la prima chincha del presente. La prima chincha del futuro aparecerá en algún vídeo con la chaqueta puesta. ¡Ay, es que al final no la devolví! No, la tengo que devolver porque es cara. Cierto es que la blusita no va a encajar en el estilo personal de muchas de vosotras porque es demasiado clásica, pero podéis sustituirla por cualquier otra cosita que tengáis en casa. Un top de tirantes como este, esto es un básico de Primark, ahora mismo no lo tienen, pero por primavera suelen ponerlos en todos los colores y la verdad es que son piezas muy socorridas. Tened en cuenta que la chaqueta ya es la protagonista del look y tampoco hace falta añadirle muchísimo más. En lo que sí me quiero parar es en los pantalones porque me parecen súper favorecedores. Es súper agradecido. Cinturilla elástica, totalmente ajustable, tiene una caída súper bonita. En un principio me compré la talla M, que es la que suelo usar, pero me hacía unas arruguitas, como que no quedaba del todo bien. Y como es elástico, la S me ha encajado perfectamente. Otra razón por la que quería destacarlo es porque llega hasta la talla 4XL. Lo único que tienes que tener cuidado, si tienes una tallita grande, bueno, todas en general, yo también lo hago, es el de ponerte debajo unas medias que te lleven las carnes bien sujetas, porque con este tipo de pantalones, que son elásticos y además con un tejido que refleja la luz, se va a ver muchísimo esas carnes subiendo y bajando a la hora de andar y no queda bonito. Le va a quitar categoría a tu look. Si aún así no quieres llevar prendas tan cortas en la parte de arriba, no quieres enseñar ni la zona abdominal ni las caderas, siempre puedes recurrir a la propuesta que Mango hace con un blazer negro. Esto que estamos viendo es una apuesta segura. Pantalón, lencero y blazer va a hacerte quedar bien donde vayas. Da igual el color que elijas, da igual la forma que tengan tus piezas, pero siempre vas a acertar. Otra opción es ponerte una blusa o una camisa más larguita encima sin miedo a incumplir la regla de la proporción. Tened en cuenta que las caderitas y los muslos son ajustados y no se va a ver el cuerpo deformado si te pones una prenda larga encima. Menos aún si es como esta que estamos viendo, que además está marcando cintura. Si os fijáis, llevo puesta una camiseta interior debajo con encaje. La realidad es que estamos en invierno y que en manguitas de camisa se hace muy difícil estar. Es de Tezenis, ya os la he presentado en varias ocasiones. Yo la compro en tienda física, pero en la cajita de información os voy a dejar el enlace online. La hay en blanca y en negra y es algo muy socorrido, ¿eh? Y además de darte calorcito, queda ideal. Esta blusa puedes llevarla con los puños bajados, pero yo le he dado una vueltecita para arriba para aprovechar ese encaje de la manga de la camiseta interior, que también le va a dar ese puntito más especial. Me parece una propuesta súper acertada para, por ejemplo, recibir en casa. En ese caso no me pondría zapatos de tacón, me los cambiaría por unos más planos. Estas mules, que ya conoceréis todas las que hayáis hecho mi curso para crear el fondo de armario, pero cualquier cosa así, planita, te iría bien y estás tu mona aunque estés en casa. Porque eso es una cosita que sí que me gustaría deciros, y es que cuando tenemos invitados, lo último que hacemos es acordarnos de nosotras. Yo no sé cómo lo vais a hacer, pero tenéis que organizaros de alguna manera en la que saquéis tiempo, media hora, una hora, para arreglaros y poneros guapas vosotras. Los platos principales de comida se pueden hacer el día de antes, yo lo hago así. Ahora llega todo el mundo arregladito, todo el mundo perfumadito, todo el mundo guapísimo y tú de trapillo porque has estado cocinando y porque has estado atendiendo a la gente. No, tú antes. Aunque de nuevo ha quedado una propuesta demasiado clásica que no encajará en el gusto de muchas de vosotras. Algo tan sencillo como cambiarte el pantalón te va a cambiar entera la imagen. Abro paréntesis porque tengo que hablar del vídeo de los leggings de efecto piel que hice hace 2 semanas. Os doy las gracias porque ha tenido una acogida impresionante y sé
a ciencia cierta que muchísimas, pero muchísimas de vosotras os habéis comprado unos leggings como estos. Así que no podía dejar de hacer una propuesta con ellos para daros alguna ideita más. En este caso me los he combinado con unas botas de tacón altas, pero si ese no es tu estilo, te pones cualquier otro calzado, un botín bajito, un zapato de salón, sandalias. Ahora en Navidad vais a ver muchísimos looks, muchísimas propuestas en las webs de las tiendas con sandalias. La verdad es que es un calzado maravilloso, súper femenino, que alarga la pierna, pero no se lleva con medias. Como mínimo no se llevan con medias color carne. Con otros colores de medias sí que podríamos hacer algunos apaños, pero medias color piel y sandalias, eso para mí es un quiero y no puedo. Eso a nosotras no nos pega. Y a la hora de salir de casa, si ese fuese el caso, mi elección es esta chaqueta 3/4 en color blanco roto. Por cierto, cuando pongo las siglas OT al lado de algún producto significa otra temporada, ¿eh? Si no tenéis algo parecido, cualquier blazer que tengáis en casa te va a servir. Uno rojo, por ejemplo, sería súper apropiado porque es el color navideño por excelencia. Unos cuadros, un verde botella. Y en último caso, tira del tuyo negro, que también te puede servir y también te puede quedar bien. Como veis, he cambiado los zapatos, algún accesorio, para que podáis intuir el abanico tan amplio de posibilidades que tiene esta idea. Y otro pantalón con el que estoy totalmente prendada es con este de Zara de lentejuelas. Realmente es una combinación de satén con lentejuelas. Tiene también su camisa a juego y no sabéis cuánto me arrepiento no haberla comprado el día que compré el pantalón. Y no la cogí porque pensé, ay, va a ser demasiado ahí todo lentejuelas de arriba hasta abajo. Y después en casa pensé, pero chincha, ¿cuándo ha sido para ti un freno demasiado brillo o algo demasiado rococó? La propuesta que nos hace Zara es con su camisa a juego y yo, como no la tengo, voy a ponerme una lisa, también de satén, que va a hacer el mismo efecto. Con cinturilla elástica y de pata ancha es otra pieza que va a encajar muy bien en muchos tipos de cuerpo. En un outfit tan oscuro y además que recorre todo el cuerpo, tenemos que abrirnos escotazos sí o sí. Así que desabrochad botones, poneos debajo un bralette, un top de encaje. Yo llevo este que ya conocéis porque también pertenece a mi fondo de armario. ¿Os estáis dando cuenta que todas esas piezas que añadimos en el curso al final salen vídeo tras vídeo tras vídeo para que veáis que tenía razón? Y exactamente igual que os he dicho antes con el pantalón de terciopelo, podemos adaptar este pantalón para llevarlo a un cotillón o a una cena de Nochebuena formal o para recibir en casa. Quizá la camisa de satén y el pantalón se te hace excesivo, pero póntelo con un jersey que quedas fenomenal. Lo que se transparenta en la zona abdominal es la faja, mi faja reductora de cintura. La llevo puesta con todos los outfits del vídeo de hoy. No es, evidentemente, una cosa para llevarla a diario. De hecho, es que ni siquiera es buena, llevarla a diario. Pero para mí, con los looks de fiesta o para cualquier evento, ya es un imprescindible porque me mete la cinturita para adentro, es que me reduce el contorno de cintura. Este jersey me tiene totalmente enamorada, Es de la línea Esfera Casual. Este no lo he encontrado en la web, lo compré en tienda física, además hace muy poquitos días. Vuelvo a hacer lo mismo de antes, me quito el tacón, me pongo un zapato plano, en este caso unas bailarinas tipo joya, porque es muy diferente cuando tú eres la invitada y vas a otro sitio que cuando tú eres la que recibes. El calzado tiene que ser muy cómodo, por supuesto. Cero zapatillas, cero pantuflas. Eso supongo que no tendré que decirlo, ¿no? Y es que las lentejuelas son un clásico. De verdad, si os gustan, no tengáis miedo a invertir en una pieza con muchas lentejuelas o demasiado especial, pensando en que no la vais a usar, es que para un día. Sí, es cierto que es para un día, pero es para un día todos los años de tu vida. De hecho, seguro que tienes en casa alguna chaqueta, alguna falda, algunos leggings con lentejuelas. Fijaos, esta de Esfera que tengo desde hace, me parece, 2 años, combinada con el pantalón de terciopelo del principio. Queda fenomenal y siempre encuentro alguna ocasión durante estas fechas para usarla. La falda que el año pasado llevé en fin de año, que me compré en Shein. Fijaos con el jersey de Esfera cómo queda. Pues ideal también. Lo que quiero decir es que si sabéis elegir las prendas y compráis algo que os favorezca y que os haga sentir bien, va a ser algo que nunca vais a sacar de vuestro armario. Como habéis podido comprobar por todos mis vídeos anteriores, en invierno me cuesta mucho ponerme vestido. Prácticamente me tengo que esforzar porque mi instinto siempre hace que tire del pantalón. Pero hoy os propongo uno que compré el año pasado en H&M. Y estaréis diciendo, jo, ¿y si te lo compras el año pasado para qué me lo enseñas? Pues porque tiene un patrón perfecto para los cuerpos
a los que les cuesta más trabajo encontrar algo que les favorezca. Por ejemplo, el cuerpo tipo oval, también llamado manzanita, que es aquel al que el contorno abdominal, o sea, el contorno de cintura, mide lo mismo o más que su contorno de cadera. Normalmente suelen ser personas que tienen también pecho y hombros proporcionados con la cadera. Y este corte recto, más aún si es en un tejido que tenga caída, les va a venir fenomenal. También va a sentar muy bien a todas las que tienen cuerpo triángulo invertido, con la excepción de las mangas. Estas manguitas fruncidas van a aumentar visualmente el volumen en esa zona y no les va a venir bien. Tampoco el escote redondo va a venirle bien a alguien con cuerpo triángulo invertido o que tenga mucho busto. Siempre vamos a intentar un escote en pico, un escote amplio. No os va a costar trabajo encontrar vestidos con este corte. Me metí allí mismo en H&M para ver qué encontraba y simplemente tuve que hacer una búsqueda en la pestaña de vestidos para ver varios que tienen este patrón. Además, allí suelen tener tallas grandes, lo cual es un plus más a tener en cuenta. Unos zapatos metalizados en plomo que bien podían haber sido plata, oro, incluso unos en color nude. Si vas a llevar medias color carne, que no sean tupidas, porque se va a ver tan artificial, tan feo. Y por si os lo preguntáis, en la imagen no llevo puesto medias porque como estoy cambiándome que si pantalón, que si calcetines, que si ahora vestido, me resulta muy engorroso. Pero hoy sí, así que os las voy a enseñar. Lo ideal es que no pasen de 8 deniers, como mucho 10. Y que tampoco tengan brillo, o al menos no mucho brillo. El objetivo que tenéis que tener en mente cuando usáis estas medias es que sean lo más naturales posible. Y el color que debes elegir es 1 o 2 tonos más que el natural de tu piel. Y si tu clima no te permite llevar algo tan fino, directamente descártalo, no lo uses. Sustitúyelas por unas en color negro, por ejemplo, un poquito más gorditas, con tu zapatito en negro. Hay unas que supongo que conoceréis porque se están haciendo virales. Las tengo pedidas pero aún no me han llegado, que son las medias falsas. Son muy gorditas y hacen el efecto de media velada sobre tu piel, así que vas calentita, pero visualmente es como si llevases una media finita, una media que no es nada tupida. Yo estoy deseando que me lleguen para probarlas y poder enseñarlas. Nos ponemos un abrigazo y que nos vamos de cena o que nos vamos de comida, porque este color lo puedes llevar tanto de día como de noche. Un abrigo rojo, amigas, es otro clásico de la Navidad. Desde que yo recuerdo, siempre he tenido un abrigo rojo. Y es cierto que no es el que más me pongo, pero siempre veo ocasión para usarlo, sobre todo en Navidad. Hay algún día que me da ese toque especial al outfit que lleve. Y otro vestido para un estilo totalmente diferente de mujer es este negro, suelto con volante abajo. Combina dos tipos de tejidos, el algodón y una especie de tafetán que es el que le da cuerpo al volante. Y lo he elegido para un tipo de mujer menos clásica, un poquito más atrevida, un poquito más creativa. Además, fijaos en la anchura que tiene, la talla que da, pero al tener una tela con tanta caída se va a adaptar muy bien si eres bastante más delgadita. De hecho, si le pones un cinturón es un vestido perfecto, pero perfecto para todas las chicas tipo petit. Para mí es demasiado corto, pero en una chica bajita y menudita, vamos, es que es un pastelito. Y lo mejor es que tanto suelto como con cinturón es tan cómodo. Si lo vais a llevar suelto, tanto este vestido como el anterior, como el de corte recto, no puede bajar de la rodilla, ¿eh? El largo mínimo que debe tener es por encima de la rodilla o como mucho mitad de la rodilla. Todo lo que baje de ahí os va a hacer efecto saco y va a desfavoreceros, vamos, en el acto. El año pasado ya estuvimos hablando de los jerseys típicos navideños, estuvimos haciendo propuestas con ellos. A mí me encantan, me hace muchísima gracia, pero los uso solo para estar en casa. El día de Año Nuevo, la mañana de Reyes. Si os apetece podéis pasaros por Primark o por Leptis, que son tiendas en las que siempre suele haber en estas fechas. Pero para salir a la calle, para alguno de estos eventos de los que estamos hablando hoy, prefiero tirar por otros jerseys que también son muy típicos de esta época, que son los jerseys tipo alpino. El que estamos viendo en la imagen no llega a serlo del todo, pero podríamos encasillarlo en esa gama. Una propuesta navideña donde las haya en tonos beige, blancos rotos. Estos cuellos tipo tortuga me encantan, pero para mí son un suplicio por el tema del maquillaje. Así que al final siempre acabo o dándole una vueltecita para abajo, que en este jersey queda fenomenal porque tiene el cuello muy ajustadito. Pero si el vuestro tiene el cuello un poquito más ancho, simplemente doblarlo para adentro. Es algo que hago continuamente y queda fenomenal. Te pones encima un abrigo masculino largo en gris o uno tipo oversize en beige, blanco roto. Y la verdad, vamos, si no es la favorita, es una de mis propuestas favoritas del vídeo.
Esta que os voy a enseñar ahora también me gusta mucho, es otra propuesta de día, pues para un día de Navidad, para un día de Año Nuevo. Y ya que antes hemos dado una idea con el color rojo, vamos a hacer otra con verde botella, que es otro de los colores navideños por excelencia. Estos pantalones de Zara, pantalones de tiro alto los llaman, son un clásico de ellos, no les faltan ya en la web. Siempre tienen además muchísimos colores, los van renovando, colores de primavera, colores de invierno. Son pantalones que quedan muy bien si no tienes barriguita. Si tienes volumen en esa zona, no te pongas tiro alto, ponte tiro medio. Eso sí, si puedes, intenta buscar los que tengan esta doble pinza, que se hace para redondear las formas de las caderas, para favorecer las formas femeninas. Ya lo estáis viendo en la imagen, yo no tengo esa forma de caderas ni de broma, soy muchísimo más recta. Sin embargo, fijaos en la forma que hace este pantalón, es por la doble pinza. Y así, con un top lencero, es la idea que puedo dar a nuestras amigas del hemisferio sur, que están todas en verano y están, prima, por favor, algo para nosotras. Me resulta bastante difícil porque no tengo la ropa de verano a mano, tengo ahora mismo solo la de invierno, pero ahí os la dedico con todo mi cariño. Si no hace mucho frío en la zona donde vives y como es una celebración de día, puedes completarlo simplemente con un blazer, ¿eh? Uno camel es otra pieza de nuestro fondo de armario que queda fenomenal con el verde botella. Podría haber sido un negro también, ¿eh? Puedes sustituir también el top por un jersey de pico y el efecto va a ser el mismo. No se te va a ver tan elegante y tan arregladita, pero tampoco es cuestión de pasarlo mal por el frío, es que tampoco hay que sufrir. Tu abrigazo camel encima y vas ideal. Y ahora sí, vamos a darle el toque rojo con los complementos, los pendientes, un bolsito, me voy a pintar mis labios de rojo y vamos súper apropiadas para ir a comer el día de Navidad, el día de Año Nuevo, el día de Reyes. Y continuando un poco el hilo que hemos hecho en propuestas anteriores, vamos a reconvertir este outfit en un look para quedarnos en casa o para recibir invitados alguno de estos días. Una chaquetita de punto parecida a esta, que además tiene los botones en dorado, las encontráis también en tiendas con botones tipo joya. Siempre es aconsejable introducir un poquito la parte de arriba en el pantalón o en la falda porque nos va a alargar la pierna y nos va a estilizar muchísimo. En este caso, además de que la chaqueta es gordita, tiene los botones que también dan volumen. Al introducirlo por dentro del pantalón, entre que es de tiro alto y lo gordita que es, hace bulto, queda muy feo de lado y deforma toda esa zona. En estos casos lo mejor es ponerte un cinturón elástico e introducir la chaqueta o el jersey doblándolo hacia adentro. Así queda perfecto. Aquí el toque rojo lo vamos a aportar con los zapatos. Estos tienen muchísimos años. De hecho, en el vídeo de la semana pasada, en el que os hablé de mis mejores compras, con el objetivo de daros a vosotras ideas para regalar o para que os regalen, tenía que haber metido estos zapatos. Me pasa exactamente igual que con el abrigo rojo que os conté antes. No son los que más me pongo, pero siempre encuentro esas ocasiones en las que le van a dar el toque, el punto inesperado al outfit que llevo. Y si estáis buscando algunos, os cuento que en Zara hay unos por 40 euros preciosos, elegantísimos, que yo tengo en mi lista de deseos en color verde, pero ya para lo que queda estoy esperando a ver si en las rebajas bajan un poquito de precio. Os aseguro que acabo de perder la cuenta de todas las propuestas que hay en este vídeo, ¿eh? Y no me quiero despedir de vosotras sin mencionar lo que nos ha sucedido esta semana en el canal. Como muchas sabréis ya, hemos llegado al medio millón de suscriptores. Estamos acostumbrados a manejar en internet cifras súper grandes, ¿no? No sé quién tiene 3 millones de seguidores, no sé quién tiene 10 millones de seguidores. Pero es que si nos paramos a pensar, medio millón de personas que se han suscrito a tu canal porque quieren escucharte, porque quieren oír lo que tienes que decir, es mucho, muchísimo. Y estoy tan agradecida a cada una de vosotras por aquel momento en el que hicisteis clic en esas letritas que pone suscribirse. Por cierto, si no lo has hecho, hazlo, que es gratis. Yo aprovechando un poco, ¿no? Desde aquí os doy las gracias de todo corazón y seguiré, por supuesto, trabajando para intentar mejorar cada día y para intentar traer contenido que os interese y que os guste al canal. Aquí al ladito te dejo todos mis vídeos sobre la Navidad y un poquito más abajo el vídeo de combinar leggings negros que no te puedes perder. Sin más, me despido de todas vosotras dándoos las gracias y hasta el próximo jueves, amigas. ¡Mua!